Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad de otro de los fenómenos eh, que no se ajustan a las explicaciones clásicas, como lo es el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones por parte de los materiales cuando sobre ellos incide radiación electromagnética. Generalmente nosotros tenemos el efecto fotoeléctrico en metales, cuando un metal es iluminado con luz de una determinada característica, puede emitir electrones. Pero también existe el efecto fotoeléctrico en gases, por ejemplo. Es decir, en general en cualquier material que tenga átomos donde haya electrones disponibles, puede aparecer este fenómeno. Esto ya había sido observado hace mucho, en 1887 y 1888, entre el 87 y el 88, por Hertz y Hallwach, porque ellos notaron, por ejemplo, cuando uno hacía un arco eléctrico entre dos electrodos, por ejemplo, yo tengo dos electrodos separados a una distancia de 1 centímetro, le aplico 10.000 voltios y salta una chispa de un electrodo al otro. O sea, se establece un arco eléctrico ahí. Pasa corriente a través del aire. Si uno los separa, los electrodos, llega un momento que ese pasaje de corriente se extingue. Pero ellos habían notado que si uno iluminaba los electrodos con luz ultravioleta, uno podía separar aún más los electrodos, que la corriente seguía fluyendo. O sea, el arco eléctrico no se extinguía. Y también notaron que las cargas que salían, por decirlo de alguna forma, de los metales que estaban expuestos a radiación ultravioleta, eran cargas negativas. Después, en 1899, Lennard y J.J. Thomson descubren que efectivamente en la emisión fotoeléctrica lo que se emitía eran electrones. En 1902, Lennard logra realizar mediciones muy precisas sobre la energía cinética de los electrones expulsados y descubre también que existe una frecuencia umbral, es decir, por debajo de cierta frecuencia de la luz incidente no hay efecto fotoeléctrico, y por encima de esa frecuencia sí lo hay. Y por último, en 1905, Einstein logra explicar el fenómeno, y esto da origen a pensar la luz como formada por partículas con cierta energía, a las que más tarde, posteriormente, se le denominó fotones. Bien, ¿qué es lo que se obtuvo? Bueno, en principio lo que vemos acá a la derecha es un tubo que tiene dos electrodos, el ánodo y el cátodo. Está conectado a una fuente de tensión, y en el circuito tenemos aquí un amperímetro. Y lo que se descubre es que si uno irradia el cátodo con luz de ciertas características, luz con una frecuencia apropiada, puede ser que los electrones del material que conforman el cátodo abandonen el cátodo, ganen energía cinética, digamos, para abandonar el cátodo y lleguen al ánodo. Fíjense que como está polarizado estos electrodos, el ánodo es negativo y el cátodo es positivo. O sea que el electrón está sometido a una fuerza que lo tironea hacia el cátodo. Pero, vuelvo a repetir, bajo ciertas condiciones de iluminación, lo que ocurre es que, pese a que hay una fuerza que lo tironea hacia el cátodo, el electrón abandona el cátodo y llega hasta el ánodo. Quiere decir que la luz
le hace adquirir cierta energía cinética. Y si uno grafica la energía cinética del electrón en función de la frecuencia de la luz, en el eje horizontal nu es la frecuencia de la luz, encuentra que, como les comentaba al principio, por debajo de un cierto umbral de frecuencia, los electrones no tienen energía cinética, o sea, no hay emisión de electrones. Por debajo de ese umbral, por encima de ese umbral de frecuencia, los electrones ganan una energía cinética que es proporcional a la frecuencia. Bien. Entonces, para comentar algunas características, diremos que ese umbral nu cero depende del material del fotocátodo. O sea, si yo en vez de usar un cátodo de hierro utilizo un cátodo de aluminio, este valor cambia. Puede ser más grande o más chico. Pero la pendiente de esta recta, que es la proporcionalidad entre la energía cinética del electrón y la frecuencia de la luz incidente, esa no depende del material del fotocátodo. Esa es una característica también importante. Otra característica muy importante es que la emisión es instantánea. Lo que quiero decir con esto es que apenas se ilumina el fotocátodo, se produce efecto fotoeléctrico. Apenas se ilumina el fotocátodo, se produce efecto fotoeléctrico. Bien. Y lo que también se observa es que, bueno, superada la frecuencia de este umbral, la corriente eléctrica crece en forma proporcional a la intensidad de la luz incidente, no a su frecuencia, a la intensidad. Acá en la siguiente hoja están esos gráficos. Supongamos que uno iluminó al metal del cátodo con una luz apropiada y se produce efecto fotoeléctrico. Si estamos en esas condiciones, lo que uno puede hacer es aumentar la intensidad de luz y ver qué pasa con la corriente. Bueno, si yo aumento la intensidad de luz, aumenta la corriente. Sí se produce efecto fotoeléctrico. Y yo, para producir efecto fotoeléctrico, vuelvo a repetir, necesito una frecuencia de luz mínima. Por más de que yo le pegue al cátodo con una luz muy intensa, no genero efecto fotoeléctrico si estoy por debajo de la frecuencia umbral. ¿Está bien? Yo le puedo pegar al cátodo con una luz tremendamente intensa, pero los electrones no van a ganar energía cinética, no se van a desprender del material, no se va a producir efecto fotoeléctrico. Si estoy por debajo de la frecuencia umbral de esa luz. Bueno, y este grafiquito dice lo que les había comentado antes, que la energía cinética, bueno, mejor dicho, la función, la forma funcional de energía cinética versus frecuencia, son estas rectas, y estas rectas tienen todas las mismas pendientes, sin importar que el cátodo sea de rubidio, de sodio, de potasio, de bario, de calcio, cualquier otro metal. También la recta posiblemente sí va a depender, o sea, sí va a cambiar ese umbral de frecuencia. Para el calcio tengo que poner una luz con más frecuencia, es una luz más tirando al violeta, que la luz que tendría que poner si utilizo fotocátodo de rubidio. Bueno, todo esto es experimental. O sea, esto es lo que se midió experimentalmente. Y hay más cositas, ¿no? Que después vamos a ir comentando. En principio, como siempre que podamos, vamos a hablar de algunos desarrollos tecnológicos relacionados con este fenómeno. O sea, por ahora lo único que sabemos, lo único que necesitamos saber por ahora es qué es el efecto fotoeléctrico y algunas de sus características.
todavía no vamos a entrar en las teorías que intentan explicar el fenómeno, que después estudiaremos, obviamente. Pero antes de entrar en eso, vamos a ver algunos desarrollos tecnológicos relacionados con el efecto fotoeléctrico. Bueno, uno de los muy importantes son lo que se denominan tubos fotomultiplicadores. ¿Qué son estos tubos fotomultiplicadores? Bueno, el tubo fotomultiplicador es un tubo que está al vacío, se vacía de aire. Ese tubo tiene por la parte delantera, el tubo es este que está acá. Tiene acá en esta parte frontal un material que cuando recibe luz produce efecto fotoeléctrico, o sea, expulsa electrones. Entonces, supongamos que yo recibo una luz muy débil, que no se ve a simple vista, ultra débil, pero claro, de la frecuencia adecuada, la frecuencia por encima de un umbral que depende del material con el que está hecho este fotocátodo. Por más débil que sea la luz, se va a expulsar algún electrón, siempre y cuando, vuelvo a decir, esté por encima de la frecuencia del umbral. Ese electrón pega en un electrodo que está sometido a un cierto potencial, y cuando pega en ese electrodo, como frente a él hay otro electrodo con mucho más potencial, vamos a decir así para fijar ideas, este electrodo es muchísimo más positivo que este. Entonces la fuerza del campo eléctrico hace que cuando este electrón pegue, arranque otros electrones de este material, arranque más de un electrón. Por ejemplo, acá supongamos que arranca 2, entonces llegan a este electrodo dos electrones, cada uno de esos arranca otros 2, porque este electrodo está a más potencial que este, ¿no? Y así sucesivamente, cada uno de estos electrodos está a más potencial que el anterior. Entonces se produce una cascada de electrones muy intensa, pese a que se recibe una luz muy débil. Pese a que se recibe una luz muy débil. Bueno, entonces este tubo me permite detectar luces muy débiles. Supongamos que estoy viendo por un telescopio y no veo nada, pero donde no veo nada hay una estrella cuya luz es extremadamente débil, aunque generalmente las estrellas emiten en el ultravioleta. O sea, la luz es débil, pero su frecuencia es alta, y esa frecuencia alta logra generar efecto fotoeléctrico. Entonces el tubo me permite localizar o ver esa estrella donde mi ojo no la puede ver. Bien, este es un detalle de los electrodos que conforman el tubo, se llaman dínodos, los que están acá, que son los que multiplican la cantidad de electrones. Obviamente están recubiertos por un material especial, por un óxido metálico, que es muy susceptible a liberar electrones cuando está sometido a un campo eléctrico intenso. Generalmente entre los extremos, este tubo trabaja con 1000-2000 voltios que se reparten entre todos estos electrodos. Bien, ese es uno de las aplicaciones importantes. Otra aplicación con el mismo principio son los tubos de intensificación de imagen. Son los tubos que me permiten ver de noche, los que utiliza el ejército para la visión nocturna, por ejemplo. Y esos tubos también utilizan el efecto fotoeléctrico. Por ejemplo, hay tecnologías de diferentes generaciones al respecto, ¿no? Pero vamos a ver una sencilla y una un poco más complicada. Una sencilla es, otra vez, un material que tiene un fotocátodo, y cuando recibe luz muy débil, pero de una frecuencia adecuada, recuerden el efecto, lo que era cuerpo negro, ¿no? Todos los cuerpos, por estar a cierta temperatura, emiten un espectro de frecuencias continuo, cuasi continuo, digamos, en todas las frecuencias. O sea, un cuerpo, por más de que esté a 27, 28 grados, también emite en ultravioleta.
¿Está bien? Bueno, entonces, superada esa frecuencia umbral, cuando el fotocátodo recibe la radiación electromagnética, emite electrones. Esos electrones son acelerados por estos electrodos, ustedes ven acá, que están también a diferentes potenciales, cada vez a potenciales más altos. Con estos electrodos se facilita que los electrones ganen energía cinética cuando viajan por acá y impactan sobre esta pantalla que cuando los recibe genera luz. Hay sustancias como si mal no recuerdo, el sulfuro de zinc, que cuando recibe el impacto de electrones genera luz. Entonces supongamos que yo estoy iluminando una escena, ¿no? Una escena negra acá y un poco más blanca acá, más intensa acá. Bueno, de la parte negra la luz es menos intensa, los electrones, se emiten pocos electrones y eso va a generar una mancha blanca en este material que transforma impacto de electrones en luz, una mancha blanca pero más oscura que la que genera en este material por ahí los electrones que vienen de acá, que vienen en más cantidad, porque acá la luz fue más intensa. A estos electrodos que no aceleran la luz, aceleran los electrones, le hacen ganar energía cinética, se los llaman lentes electrostáticas, ¿no? Porque concentran, como hace una lente, si esto fuesen rayos de luz, una lente convergente concentra la luz en un punto. Entonces lo que se ve acá es una imagen, en este caso una nena, a través de un dispositivo de estos, ¿no? En la oscuridad, donde la luz de esta nena, la luz de cierta frecuencia que brota de su cuerpo, simplemente porque la nena, como todo ser humano, está a una cierta temperatura, que es del orden de los 37 grados, esa luz produjo efecto fotoeléctrico en esta sustancia. Un tubo de más tecnología que este es el que se ve acá. Está todo esto. Vamos a empezar por esta parte de acá abajo. Se llama tubos de microcanal. Lo que se ve acá es un disco circular que tiene un determinado espesor de milímetros. Este espesor es de 1 milímetro o menos. Y está, digamos, conformado por millones de tubitos, como el que se ve acá abajo, que están internamente recubiertos por un material especial, un material que también emite electrones fácilmente cuando se lo somete a un campo eléctrico. Entonces, cuando el electrón que es expulsado por el fotocátodo, o sea, por esta parte, si quieren, ¿no? En este caso, el fotocátodo es este que está acá, es esto, es esta lámina que está acá. Ese fotocátodo emite un electrón, ese electrón ingresa al sector de microcanales y se mete por alguno de estos canales. Acá se ve, se mete por un canal, pega en la parte lateral de ese tubo, arranca más electrones como antes, donde había un efecto en los tubos multiplicadores, un efecto multiplicador de electrones, porque a través de este canal el potencial eléctrico va creciendo, o sea, el potencial eléctrico en este punto es más chico que el potencial eléctrico en este punto. Entonces los electrones pegan, arrancan electrones, los electrones viajan a hasta esta otra sector del microcanal, arrancan electrones de la pared y así sucesivamente. En cada impacto arrancan más electrones, se produce otra vez una cascada y ya por cada electrón que entra salen muchos electrones. Es decir, cada uno de estos microcanales
funciona de tubo fotomultiplicador. Cada uno de estos canales funciona de este tubo. Obviamente esta tecnología es muy posterior al primer tubo fotomultiplicador, que era un tubo de vacío. Esto es muy posterior y se hace con nanotecnología. Y esto en realidad es el que me permite ver imágenes con luces extremadamente tenues. Extremadamente tenues. En la mayor oscuridad que se les ocurra. Bueno, esta es una de las aplicaciones más importantes de esta tecnología. Ahora, no solamente se queda en esta parte, digamos, de dispositivo de utilización civil o militar, también hay dispositivos utilizados en experimentos de física de última generación. Por ejemplo, lo que les muestro acá es esto. ¿Qué es esto? Bueno, lo que ven acá es un inmenso, vamos a decir así, tubo con agua, un tanque con agua, que contiene 50.000 toneladas de agua. Acá se ven dos personas en un bote flotando arriba de esa agua. El tanque tiene 50.000 toneladas de agua, y dentro de ese tanque, que está todo cerrado, hay 11.200 tubos fotomultiplicadores. Cada una de las cosas que ustedes ven acá es un tubo fotomultiplicador. Acá se ve, acá, ¿no? Todos estos son tubos fotomultiplicadores. Bien, ¿para qué sirve esto? Esto es un laboratorio que se llama Super Kamiokande, que está ubicado en Japón, a 1000 metros debajo del suelo, y su único objetivo es detectar neutrinos. Los neutrinos son partículas que no tienen masa o prácticamente sin masa, importantes dentro de las teorías más modernas del modelo estándar. O sea, importantes es detectarlos para justamente corroborar esas teorías que están relacionadas. Esas teorías son las que explican ni más ni menos que todo lo material del universo, digamos, ¿no? Cómo está conformada la materia en su estructura más íntima. Entonces es importante detectar los neutrinos. Ahora, los neutrinos no interactúan tanto con la materia, interactúan muy poco, extremadamente nada, prácticamente nada. Entonces, ¿cómo se los detecta? Bueno, hacen algún tipo de interacción, por ejemplo, con los átomos de hidrógeno que contienen esas 50.000 toneladas de agua, y por ahí emiten algún fotón de luz, un fotón, 2 fotones, 10 fotones, o sea, emiten una cantidad de luz muy, muy pobre. Todavía no dijimos que era un fotón, pero después lo vamos a aclarar. Emite una cantidad de luz extremadamente pobre, que es muy difícil de detectar. Y bueno, la luz, como no se sabe en qué parte del agua impacta el neutrino, la luz sale para cualquier parte y bueno, impactará sobre algunos de estos fotomultiplicadores, y así se detectan, o se ha logrado detectar neutrinos. Bueno, esta es una aplicación muy importante de lo que son los fotomultiplicadores, o sea, utilizar el efecto fotoeléctrico para ni más ni menos que detectar neutrinos. Bien, vamos a volver ahora a la parte teórica. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es, bueno, en un primer gráfico mostramos, voy a recordar ese gráfico, el del principio, cómo cambia la energía cinética de los electrones con la frecuencia de luz que incide sobre el fotocátodo. Bien, entonces
lo que vamos a contar es cómo se mide esa energía cinética de los electrones en esta parte de la charla. Y después en el otro Power, vamos a hablar un poco de la explicación clásica y el fracaso de esa explicación, y por último de la propuesta de Albert Einstein. Entonces, para entrar un poquito en el tema de cómo se mide la energía cinética de los electrones, ponemos acá este ejemplo donde alguien tira una piedra hacia arriba. ¿Y cómo puedo medir la energía cinética con la que sale la piedra de acá? Bueno, yo sé que en todo el camino la energía se conserva. Si yo veo a la altura a la que llega la piedra, puedo calcular su energía cinética porque va a ser igual a la energía potencial. Para eso, digamos, pongo un techo, lo pongo acá, tiro la piedra no llega, bajo un poco el techo, hasta que la piedra impacta en el techo. Apenas impacta. Cuando la piedra apenas impacta, yo sé que la energía cinética con la que salió de acá es mg por h, que es la energía potencial. Bueno, lo mismo, ahora concentrémonos en esto, ¿no? Lo mismo hacemos para medir la energía cinética de los electrones. Ponemos un campo eléctrico que simula la fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra. Como acá la fuerza tira para abajo, acá el campo eléctrico tira a los electrones para abajo. ¿Está bien? Entonces, si voy aumentando, si yo aumento este campo eléctrico que hace que el electrón le cueste subir, el electrón no va a llegar a la placa. Y si no llega a la placa no pasa corriente. ¿Está bien? Entonces ahora tengo que bajar, vamos a decir así, el techo. Lo que antes era bajar el techo. Acá bajar el techo es bajar el potencial negativo del ánodo. Cuando lo baje, el electrón va a llegar un poco más cerca. Todavía quiere decir que la energía cinética es inferior a la potencial que yo le estoy aplicando, ¿no? Como acá pasaba con el techo. Cuando el techo está por acá arriba, la piedra no llega, la energía cinética tiene que ser inferior a la potencial que está relacionada con la altura del techo. Entonces acá llega un momento, voy bajando esta diferencia de potencial, llega un momento en que el electrón pega en la placa. Cuando el electrón pega en la placa, sale del metal, atraviesa la batería, se cierra el circuito, digamos, y el amperímetro marca. A ese potencial para el cual pasa eso lo llamo potencial de stop. Quiere decir que es el mínimo potencial que yo tengo que poner para que se establezca la corriente, ¿no? Si yo pongo más de ese potencial, o sea, pongo un potencial mayor a ese, la corriente no se establece. Si pongo un potencial muy menor a ese, sí pasa mucha corriente. Pero si voy, supongamos que pase mucha corriente, porque puse un potencial chiquitito, voy subiendo hasta que no pase más corriente. Ese es el potencial del stop. Y ahí yo sé que la energía cinética del electrón tiene que ser igual a su energía potencial electrostática, que es la carga eléctrica por el potencial del stop. Bueno, entonces por ahora dejamos acá. Lo que sí tengamos en mente es cómo entonces se mide esa energía cinética. ¿Está bien? Bueno.